Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga en este nuestro espacio Contigo la Comunidad. Derek Redmond es un atleta británico que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona que se llevaron a cabo el año 1992. Su participación se hizo famosa no porque haya ganado alguna medalla, sino por un acontecimiento que hasta ahora se comparte en las redes sociales como una historia inspiracional del amor de un padre hacia su hijo. Era el 3 de agosto de 1992. Se estaba llevando a cabo las semifinales de la carrera de los 400 metros planos. Luego de la salida, Derek estaba bastante cómodo para clasificar encabezando la carrera. Pero faltando 200 metros, siente un chasquido en la pierna, algo que le molesta, algo que se afloja, y se desploma abrumado por el dolor. Llorando por lo que le pasa, intenta seguir la carrera. Se pone de pie y avanza un poco solo para desplomarse de nuevo. Ya todos los demás atletas habían llegado a la meta y habían terminado la carrera, por lo que los casi 65,000 espectadores clavaron sus ojos en el atleta que no había terminado la carrera, en Derek. Entonces, este hombre, con mucha valentía, vuelve a levantarse, dando pequeños saltos, avanza poco a poco en medio del dolor. En una entrevista, luego de esto que aconteció, él dijo que faltaban como 150 metros y el dolor era tan insoportable que pensó que jamás podría llegar a terminar la carrera. Pero bueno, mientras esto sucedía, en otra parte de la tribuna, un hombre empieza a bajar a toda velocidad hacia la pista donde se desarrolla la carrera. Sortea obstáculos, se choca con la gente y pasa por el área de seguridad. Su nombre es Jim, es el padre de Derek. Logra entrar a la pista y llegar donde su hijo intenta seguir en medio del dolor. Lo abraza y en medio del llanto de Derek va a su lado. Lo sostiene y le ayuda a seguir hasta cruzar la meta, en medio del aplauso y la emoción de los espectadores. Hermanos, durante las próximas semanas vamos a tener en este devocional, algunos hermosos detalles de la famosa parábola del hijo pródigo, que en su contexto es en realidad parte de otras dos parábolas, de la oveja perdida y de la moneda perdida, que junto al hijo pródigo hablan de la misma persona, un pecador como todos nosotros, a quien Dios encuentra. Bueno, a este pecador se lo muestra como a una oveja que decide alejarse del rebaño y pone en riesgo su vida y perderse para siempre, hasta que el buen pastor lo encuentra. También a este pecador se lo muestra como una moneda perdida que nada puede hacer para ser encontrada, porque no tiene capacidad para hacerlo. No puede dar un balido, quizás como la oveja, ni puede caminar como en algún momento lo hace el hijo pródigo. A menos que alguien la busque, no podrá ser encontrada y se perderá para siempre. Y está la tercera parábola, que es la del hijo pródigo, que luego de reconocer su situación de perdición, decide volver a la casa de su padre. Bueno, ahora vamos a repasar rápidamente esta parábola que contó el Señor Jesús. Se trata de un hombre rico que tiene 2 hijos, el menor de los cuales le pide a su padre la parte de su herencia. Ahora, esto era algo muy ofensivo, porque la idea es que el hijo más o menos le dice a su padre: quisiera que de una vez estés muerto para que me des mi dinero. Eso era lo que se leía entre líneas. Ahora, el padre les departe y días después este joven se va de su casa a una tierra lejana donde lo disipa todo con amigos y una vida perdida. Cuando se le acaba el dinero, se dice que vino un gran hambre en ese lugar. Y los amigos conseguidos por el dinero, por supuesto, desaparecen. Entonces dice que se arrima a uno de los pobladores y quien le da un trabajo de apacentar cerdos. Un trabajo que es muy humillante para un judío. Ahí él tenía tanta hambre, dice la Biblia, que se antojaba incluso las algarrobas que comían estos animales. Y volviendo en sí,
la Biblia dice que pensó en que aún los siervos de su padre tienen abundancia de pan. Entonces se levanta y va a la casa de su padre con la idea de hacerse como uno de sus jornaleros, ya que no se considera digno de ser llamado su hijo. Bueno, luego de todo este contexto que era importante mencionar, llegamos al verso que hoy vamos a ver. Es el capítulo 15 de Lucas, versículo 20. La Biblia dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Saben, hermanos, esta es una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Para entender claramente la situación, es necesario que entendamos algo de la cultura de ese tiempo en esos lugares donde se desarrolla la historia, en los tiempos bíblicos. Ahora, según la historia, se da por sentado que el padre de este hijo ingrato era un hombre con mucha riqueza. Se nota eso porque tenía propiedades, tenía siervos que trabajaban para él, tenía un becerro gordo que era algo muy especial, entre otras cosas. Seguramente era un miembro muy respetado de la comunidad, era un hombre digno en la sociedad y seguramente también con un buen nivel de autoridad. Por tanto, dada la forma ofensiva y hasta malvada en cómo se fue su hijo, no se esperaba jamás que si algún día el muchacho decidiera volver, él lo recibiera. Eso era impensable, por la manera en que lo había ofendido. A lo mucho, se esperaba que en el mejor de los casos, por medio de un mensajero, le mande decir: bueno, puedes quedarte, pero en un cuarto alejado de la propiedad o en alguna otra propiedad lejana donde jamás pudiera ver el rostro de su padre nuevamente. Sin embargo, la Biblia dice que cuando estaba lejos, su padre lo vio. Esto nos habla de un padre amoroso, quien amaba mucho a su hijo, que cada día con tristeza miraba hacia el horizonte por si aparecía el hijo perdido. Y ¿saben? Un día apareció. Ahora, jamás se hubiese considerado que este hombre digno y sobresaliente vaya a buscar a ese ingrato. Es más, su mismo caminar, por ser la persona que era, debía ser con elegancia y dignidad. Por otro lado, ya que vio al hijo a lo lejos, se esperaba que éste venga arrodillado, prácticamente de rodillas y postrado, arrastrándose a los pies del padre mientras éste le daba la espalda y recibía todo el merecido juicio y los insultos del pueblo, de la gente del pueblo. ¿Saben? Nunca alguien se hubiese imaginado que este hombre, con toda su dignidad, autoridad y presencia, tome su túnica, la levante mostrando las pantorrillas mientras corre a buscar al hijo ingrato. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo va a hacer eso? Seguramente decía la gente. ¿Qué le pasa? Esas eran seguramente las expresiones de la gente del pueblo. Pero, ¿por qué corrió el padre? ¿Se han preguntado? Porque amaba tanto a este ingrato que cuando decidió perdonarlo, porque notó eso, cuando lo vio a lo lejos, no quiso que el juicio caiga sobre su hijo, sino sobre él. Hermanos, esto es lo que de una manera mucho más sublime Dios hizo por nosotros. Tal vez nosotros somos ese hijo pródigo, porque todos nos apartamos de él, todos le dimos la espalda y decidimos seguir nuestro propio camino, alejándonos cada vez más, enredándonos en nuestros pecados y rechazándolo. Pero en su amor, este Dios bendito, todopoderoso, digno, no nos abandonó. Por medio de su Espíritu Santo, hizo que nuestros corazones puedan reconocer nuestra situación perdida y llevarnos a buscar su perdón. Pero ¿saben? Cuando llegamos a su presencia, por causa de nuestro pecado, obviamente no se espera el que podamos ser recibidos con aplausos como hicieron con Derek Random en las Olimpiadas, sino
que sobre nosotros debería caer todo el juicio de Dios, que además lo teníamos bien merecido. Pero el día que Dios corrió fue cuando, siendo todopoderoso, todo omnisciente, Dios sobre todas las cosas soberano, bajó de su trono y se encarnó en la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para hacerse como uno de nosotros y en la condición de hombre ir a la cruz, donde recibió el juicio que nosotros merecíamos, tomando nuestro lugar, dando su vida por la nuestra y otorgándonos su perdón, su paz y su amor, solo por su infinita y maravillosa gracia y misericordia. Demos gracias a Dios por eso. Oremos. Señor, te agradecemos tanto, porque en esta historia que a veces pasamos los detalles, encontramos tanta riqueza, Señor. Gracias porque el juicio que nosotros merecíamos, tú lo recibiste en la cruz. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar muriendo para que nosotros no muramos, sino que vivamos. Para que nosotros ya no estemos en rebelión contigo, sino tengamos paz. Gracias, bendito Dios. Señor, que este tiempo tan difícil, las personas que están viendo, que no te conocen, puedan estar en paz contigo, reconocer su condición de pecadores, Señor, y buscarte a ti, fuente de salvación. Entender que son pecadores y pedir por tu perdón. Gracias te damos, Señor, porque tú prometes que si lo hacen así, como lo hicimos nosotros, tú les vas a perdonar como nos perdonaste a nosotros. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan un lindo día.